Satanás, Belcebú, diablo, maligno, ángel caído. Y así, un sinfín de nombres viene advirtiendo al mundo de los males de un ser que es responsable de todas las cosas negativas en este mundo, la auténtica personificación del mal. ¿Te has preguntado sin necesidad de leer un libro sagrado de dónde viene la idea de que existe un rey de demonios que domina el mal del mundo? Al principio el ser humano estaba rodeado de fenómenos: sol, lluvia, volcanes, terremotos, inundaciones, y sumando esto al hecho de que existían animales salvajes por todos lados, algunos que incluso intentaban devorarnos, simplemente pensamos que detrás de todo esto existía una intención. Como el caso de los animales que nos querían devorar, debía ser por una intención maligna. La mala suerte también debía tener un agente escondido que nos perjudicaba. La lluvia era benigna, pero las tormentas peligrosas eran malignas. Entonces, quien esté detrás de esto debía estar de buen o mal humor según su personalidad. En este punto ya hemos dotado de personalidad a los distintos fenómenos que nos rodeaban, y simplemente éramos víctimas de su voluntad. Es decir, estábamos rodeados de seres inteligentes y poderosos por todos lados, y poco a poco los diferenciamos según su poder en dioses, dioses menores, espíritus servidores de dioses, etcétera, etcétera. Todas las culturas del mundo desarrollaron básicamente esta escala de valores en todo cuanto les rodeaba, y así su estudio, interpretación y adoración derivó en diversas religiones, costumbres y celebraciones en su honor. Bien, pero ¿por qué está tan extendido la idea del diablo en el mundo actual? Recordemos que este es mencionado en las religiones que tienen de base la religión hebrea, así católicos, cristianos, presbiterianos, protestantes, mormones, musulmanes y aún un largo etcétera reconocen a este ser maligno. La religión hebrea es una de las más antiguas y por ende se separa de las actuales por tener sus propios orígenes. Así, por ejemplo, los Mezikim para los hebreos eran espíritus de distintas habilidades y personalidades que podían desde hacer pequeñas travesuras hasta ser capaces de traer plagas y sismos. Sin embargo, esta también tuvo influencia en su construcción, pues alrededor del siglo VI a.C. el pueblo judío estuvo dominado por los babilonios, quienes tenían su propia religión, mitos y dioses. Ellos profesaban el zoroastrismo. En ese tiempo, el pueblo judío absorbió parte de la cultura babilonia y sus creencias mezclándolas con las propias. Así, los zoroastrianos tenían un pensamiento dualista del entorno, bien y mal, arriba y abajo, puro e impío, y por ende, estos siempre estaban en constante lucha por una victoria. Las personas según su vida pertenecerían a una u otra entidad según sus decisiones. Los hebreos en sus escrituras iniciales no tenían estas bases, ya que su Dios había creado el bien y el mal, y de él proviene todo. Pero al absorber la cultura zoroastriana, esta influye agregando nuevos valores dándole al mal un valor y ubicación separado del bien. Así es que los variados espíritus llamados Mezikim comienzan a ser colocados en la parte maligna de la dualidad, siendo nombrados incluso con nombres pertenecientes al zoroastrismo. La palabra Satán, en cambio, no es un nombre sino un cargo en lenguaje hebreo que significa acusador o adversario. Y este es un agente de Dios que tiene el encargo de probar a los humanos en un juicio, y así estos demuestren ser dignos, es decir, el trabajo de un fiscal. Antes que los hebreos, en la religión cananea, de la que deriva la hebrea, Baal era el creador de todo, y Atar el dios que intentó usurpar su trono. Atar es representado por el planeta Venus, el lucero de la mañana o portador de luz, en latín Lucifer, quien fue vencido y fue exiliado al inframundo donde ahí reina. Entonces, es así que después, en el siglo III antes de nuestra era, las escrituras hebreas o Tanaj fueron traducidas al lenguaje griego, y es ahí donde la palabra Satán fue cambiada por la palabra diabolos, que significa el que lanza algo entre dos o el que pone discordia. Del griego pasa al latín como diabolus y luego al español como diablo. Mientras en el Antiguo Testamento el acusador tiene un cargo trabajando con Dios, en el Nuevo Testamento pasa a ser el rey de todo lo maligno que tienta a Jesús, siendo derrotado por este. El Nuevo Testamento es usado por el cristianismo
fundando así una nueva religión centrada en estas escrituras. Estas se expandieron por Asia y Europa, siendo la más poderosa en los siguientes años, tanto que al toparse con las distintas religiones repartidas por todo el mundo, el cristianismo las demonizó renombrando a sus dioses como nuevos demonios. El diablo ahora obtuvo nuevas características copiadas del dios del inframundo Hades, que para los griegos no era ni malo ni bueno, adorado en las minas de donde se obtenía la riqueza en piedras preciosas, pero los cristianos lo demonizaron por su afinidad con la muerte, la máxima calamidad, y las riquezas, un mal terrenal. El reino de Hades, el Tártaro, fue cambiado por el infierno, o el Averno, que viene de Avernus, palabra italiana que significa entrada al inframundo. Un dios griego llamado Pan, divinidad de bosques, del deseo sexual y los instintos salvajes, fue la imagen perfecta para los fines del cristianismo, para así darle una nueva imagen al diablo. Los adoradores de Pan, que eran pastores y cazadores, fueron acosados en toda la Edad Media, y con el paso de los años se fue consolidando la mala imagen del nuevo diablo, que como vemos tuvo una estructura antigua, desde un fiscalizador celestial hasta ser el cúmulo de toda la maldad. Extrañamente, a pesar de toda la mala publicidad, fue justo en esos años medievales, donde su importancia creció hasta ser considerado la máxima contraparte de Dios. Aparecían historias, libros, novelas, pinturas en la misma iglesia y finalmente en cada miedo del corazón humano. Enfermedades, miedos, maldad humana, color rojo, fuego, fueron considerados dominios del diablo, y si alguien tenía tanto poder, comenzaron a creer que se podría obtener algo de eso. Por eso aparecen historias de pactos con el diablo en el siglo XVI, impulsado con obras como Fausto. Aparecen cacerías de brujas centrada en las mujeres, consideradas la tentación del hombre. Tanto es el fanatismo que se estima fueron juzgadas unas 100.000 personas por brujería. Ya en el siglo XVIII, la Ilustración acerca a la humanidad a la ciencia y al pensamiento racional, con bases sustentables a diferencia del mundo místico y mágico. La presencia del diablo aún en el imaginario colectivo pasa a un plano folclórico e incluso cómico. En la época del romanticismo revaloran la historia mítica hasta convertirlo en un revolucionario, un héroe trágico como lo fuera Prometeo, aunque en términos generales es un ente venido a menos. En el siglo XX su asociación al colectivo mágico-fantástico lo pone en segundo plano, mientras la ciencia y el raciocinio avanzan a pasos agigantados. Incluso en la década de los 60 se forma la Iglesia de Satán, quienes separan el carácter mítico de este con la idea básica, es decir, reivindicar la ambición, el individualismo y el desafío a la autoridad para reforzar un pensamiento crítico ligado más al raciocinio. Finalmente, la cultura popular explota de variadas formas la idea del diablo en la música, películas, revistas y novelas gráficas, así como producciones audiovisuales, recordando las creencias de los antiguos cultos a este. Sin embargo, las investigaciones encuentran que son casos aislados sin ningún tipo de conspiración a gran escala, o algo parecido. Actualmente, este personaje pertenece al folclore humano, el cual no tiene comparación a su antigua representación. Sin embargo, la idea más poderosa que nos deja es que el satanizar a alguien, a un grupo de personas o a cualquier cosa equivale a mostrar la negatividad en ella, y hasta su idea se usa para decir que algo no es bueno. Agradecemos el apoyo con el botón de super gracias que hemos estado recibiendo. Comparte este video si te gustó el tema de hoy.